Hola, buenas tardes, buenas noches para algunos, aunque aún es de día, estamos ya en directo y hoy vamos a tener un mano a mano muy interesante. Hola, a oración Israel, no sé si desde ahí te vas a unir, dime, o desde tu perfil, pero bueno, ya estamos en directo. Bueno, pues lo vamos a hacer ahí, yo creo, ¿no? No, venga, pues vamos a hacerlo de aquí. Hola Israel. Eh, Te voy a enviar yo la petición. Ahí estamos. A ver si lo recibes. Ahí estamos conectando con Irra. Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo Muy estamos? buenas. Oye, Era la esto de los directos hay que agarrarlo todo el rato con la mano de alguna forma, porque si me pongo así no vale, ¿no? No, a ver, podemos estar así, pero volvemos loca a la gente, ¿verdad? Vamos a hacer la ruleta así, ¿no? Ah, no, A pues ver, entonces lo dejo lo suyo así. es que lo suyo es que podemos a lo mejor, bueno, para otra, ¿sabes? Lo puedes dejar, pues, no sé, así, en un libro o algo, pero Sí, yo con el voy a móvil estoy dejarlo igual. en un sitio un poco colocado y ya está, no te preocupes. Que se te vea bien ahí, guapete, y Bueno, nada, bueno. os Justo saludamos a todos los... me pillas con camisa y todo porque he estado grabando hoy la predicación del domingo. Así que estoy en la iglesia, me ha pillado aquí porque hoy ha sido una con otra, una con otra. Llevo sin parar desde las, no sé qué hora Madre. decir, pero vamos, desde las 5 así que vine a la iglesia no he parado, porque luego he estado 2 horas con unos jóvenes de Canarias que también han hecho una cosa muy chula, han hecho una gincana de oración y les he Qué tenido que guay. decir, llevaban desde las 7 2 horas, y les he tenido que decir que me voy, que no llegaba aquí, porque la verdad que esta gente se la han tomado en serio. Era una gincana, eran como 70 jóvenes de una iglesia, Wow, y entonces han qué hecho una bueno. gincana y iba pasando por diferentes estaciones, Ujú. y yo pensé, bueno, pues cuando termine de predicar me voy. Pero luego, como son muy queridos y he estado con ellos un par de veces hace poco, pues he dicho, a ver, voy a intentar estar con ellos. Y muy bien, la verdad que muy chula Qué bueno. la experiencia. También han hecho juegos así utilizando la pizarra de Zoom. Ujú. Dibujaban y había que acertar lo que dibujaba el que compartía pantalla. Bueno, muy interesante, la verdad que está muy bien. Jolín, entretenido, entretenido. Pues nada, aquí seguimos. No haces punto y final, sino punto y seguido. Bueno, os saludamos a todos los que estáis entrando y nada, ya he hecho una introducción un poco de lo que hace, está sin parar. Si quieres, no sé, decir algún detalle más sobre ti, no sé, cómo te llamas, una tarjeta así corto, rápido de presentación y ya vamos un poco al meollo. Bueno, no hay mucho que decir de mí. Soy español, salmantino, un cuarto murciano, otro cuarto soriano y otro cuarto ahora berciano ponferradino. O Hostia. sea que, bueno, soy un poco una mezcla de muchos sitios, pero bueno, supongo Ujú. que no sé si todos los que has entrevistado son cristianos, pero yo soy cristiano. De los demás no sé, pero de ti no dudo, que te conozco un poco. Bueno, Pues, el hecho es que hoy vamos a tratar un tema específico, ¿no? La oración y quería, pues, pensando en también Israel que está llevando la sección de oración de Alianza Evangélica, pues tratar un tema un poco más específico. No lo quise poner porque, bueno, era un poco sorpresa. Y nada, ya como introducción ya se ha presentado, está a tope como lo veis. Y nada, y mi primera pregunta, bueno, así primero, para conocerte un poquito más, ¿con qué personaje, tu personalidad de la Biblia, conecta más, vamos así decirlo, ¿no? Siempre tenemos personas un poco favoritas, ¿no? Es decir, nuestro ejemplo es Jesús, pero ¿con qué personaje así de la Biblia te conectas en tu personalidad, en cómo los hechos que se narran sobre él, no sé? Cuéntanos un poco. a ver, yo creo que por lo Es un poco impulsivo que todo, soy y ¿no? lo metepatas, pues Pedro, ¿no? Que era así el metepatas del grupo, pues yo me identifico un poco con Pedro, pero un personaje con el que también me identifico es Nehemías, ¿no? Que era así muy echado para adelante y tal. Pues yo creo que también soy un poco así. Eso me ha llevado a muchos problemas quizás en la vida, pero sí, supongo que soy impulsivo. Entonces me identifico con Nehemías y con Pedro. No sé, como no me lo habían hecho nunca la pregunta, pues bueno, pues te digo esos dos.
Pues mira, eso es el primero. Cuidado con Nehemías, que Nehemías en el capítulo 13, si no me equivoco, vuelve y tira de las barbas. O sea, que Nehemías no la toque, por favor. Sí, Y sí, yo también tengo ese punto agresivo, lo saco poco, pero también lo tengo. sí, sí, sí. Bueno, a mí me han metido alguna colleja, lo tengo que admitir, cuando éramos más pequeños de ahora. Bueno, hombre, yo digo, me ha invitado aquí, me tratará bien. ¿Alguna vez porque te lo merecías de Mira, niño? venga, voy a decir la verdad. Ha sido como el personaje y el programa de hermano mayor, pues sí, ha sido para mí un poco eso, el hermano mayor. Ya metiéndonos directamente, ¿piensas que el mundo necesita de la oración? Aunque no crean en Cristo, aunque no conozcan de Él, ¿el mundo creas que necesita de la oración de las personas cristianas? Es decir, eh, según lo que tú crees, el no cristiano puede tener comunión con ellos, es decir, puede hablar con Él, y si este mundo, esta sociedad necesita de las oraciones. Eso como un poco de introducción. Vale, bueno, hay como dos preguntas. Entiendo que la primera es si el mundo necesita orar. Bueno, a ver, entiendo que... Necesitas de la oración, vamos así decir. Vale, pues yo entiendo que nosotros estamos enemistados con Dios si no conocemos al Señor, entonces lo primero que hay que hacer es orar para arreglar las cosas con Él, ¿no? Imagínate que tú y yo estamos enfadados, si voy a pedirte algo, va a ser, hombre, primero que nuestra relación sea buena, entonces ya... Entonces creo que con Dios es algo parecido. Entonces, en cuanto a que el mundo pueda orar, entiendo que sí, que Dios oye cualquier clamor porque Él es Dios, ¿no? Pero muy importante entender que la primera oración, si alguien que nos estuviera viendo pensara en relacionarse con Dios, la primera cosa es saber si estás en paz con Él y reconciliado con Él, ¿no? Pero bueno, yo he tenido la experiencia de que en el grupo de jóvenes de una de las iglesias, incluso llegaron a decirnos que si no eran creyentes las personas, mejor no orar, o si no estaban bautizados. Yo pienso que Dios escucha cada oración. Otra cosa ya depende de luego si realmente estamos a bien con Él o queremos acatar su voluntad o no. Y si el mundo necesita de la oración de los creyentes o necesita oración, por supuesto. Yo creo que la Iglesia, Dios nos ha puesto, dice que nosotros al momento estamos deteniendo cosas peores como Iglesia y creo que somos esa luz o deberíamos de serlo y esa sal. Y sí, yo creo que tenemos que estar orando. Veo mucha gente quejándose siempre en las redes sociales y yo también tengo como por así decirlo, esa tentación de quejarme, pero es verdad que el mundo necesita más bien de nuestras oraciones, que oremos por los que nos gobiernan, que oremos por los que están en eminencia. Y esa oración, cuando tú le dices a un político, a lo mejor estoy orando por ti, aunque le impresione, si es cierto, estamos ayudando al mundo. Entonces, sí, claro que creo que el mundo necesita de nuestras oraciones o de la oración de la Iglesia. Claro, ¿no? Según el punto de partida que estabas comentando, Dios en su misericordia, ¿no? Puede escuchar la súplica en un momento específico de alguien, ¿no? Que aunque no crea Él, ¿no? Como dices, ¿no? Ponemos Dios en nuestra boca en un momento de necesidad o, bueno, como está ocurriendo ahora, ¿no? Que Dios nos guarde o lo que sea, esas expresiones que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Cultura, ¿no? Pero el primer punto de partida podrías ubicarlo, ¿no? En la oración de arrepentimiento, ¿no? El encuentro con Dios es el punto de empezar a tener una comunión, de hablar con Él, ¿no? Cuando reconoces tu situación, vamos así decirlo, ¿no? Claro, claro. Se me ha cortado que me estaba entrando una llamada, pero sí, te entendí que la primera oración que tendríamos que hacer es la de reconciliarnos con Dios, ¿no? Pero Sí. bueno, Dios escucha, porque tú date cuenta que yo me he quedado en un hogar cristiano y hasta los 13 años no me convertí. Claro. Y en cambio yo hice muchísimas oraciones y yo claro que creo que el Señor me estaba escuchando, porque yo era una persona que estaba tampoco en contra de Él. Entonces cuando yo le pedía al Señor que me quitara, Él realmente ponía su mano sobre mí y yo creo que Dios ve por cada una de sus criaturas, aunque a lo mejor no le demos la oportunidad hasta que no somos sus hijos de que Él condicione nuestra vida, pero sí que es cierto que el mundo necesita oración y un no creyente puede clamar a Dios en un momento de necesidad y Dios le escucha. Claro, es que el hecho de acudir a Dios es que ya está reconociendo de que existe, que está ahí, ¿no? Que ya es un punto de comienzo en algo, ¿no? Cuando se le busca y ya es un punto de partida. Claro, Dios no es como nosotros. Dice, no, hasta que no te Claro. arregles conmigo ni te escucho, sino que Dios tiene un carácter mucho mejor que el nuestro, ¿no? Él es un Dios que ama a su criatura. Entonces yo, claro que creo que... Pero entiendo que hay que decírselo a la gente, que la primera oración quizás sea arregla las cosas con Dios, porque quizás es lo más importante.
si tú tienes una enfermedad terminal y vas al médico a que te quite un juanete, te dice, a ver, luego lo del juanete, primero vamos a centrarnos en tu problema principal. Y yo creo que Dios siempre se lo recuerda a los no creyentes y a nosotros mismos eso, ¿no? Así es, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y después, bueno, en la Biblia ya nos insta a orar por nuestros gobernantes, orar por todo, ¿no? Un poco. Entonces sí que es eso. Cuando dice para nosotros, cuando nos escuchan la gente que nos dice, bueno, rezáis, oráis, tú no sé si ubicas una distinción entre las dos palabras, crees que hay diferencia entre rezar y orar o no. Y cuando se dice que nosotros oramos, no, la gente puede pensar como, no sé, acudimos como un desahogo, no porque hay una verdadera necesidad o la oración la tenemos, no, para una persona que no cree y nos escucha, la tenemos como algo, tenemos esa persona mística que tenemos a nuestro, no sé, nuestro misticismo, no puedo así decirlo, y que acudimos pero lo hacemos para desahogarnos, como algo más psicológico. ¿Tú podrías ubicar eso, en diferencia entre rezar y orar? Y para que nos diga, oye, vosotros cristianos tenéis como algo, así como un apoyo psicológico, vamos, desahogarte, ¿no? ¿Tú qué Sí. decir? Bueno, en cuanto a rezar y orar, yo creo que depende de lo que haya en tu mente en cuanto a rezo u oración. Yo en mi caso, para mí rezo, me viene a la mente, sinceramente, la Iglesia Católica y el tema de repetir cosas, ¿no? Entonces, claro, Dios dice precisamente en el capítulo 6 de Mateo, voy a poner la cara porque al final esto se corta, pues Dios dice en el capítulo 6 de Mateo que no usemos vanas repeticiones. Entonces, para mí es importante el punto de no repetir, ¿no? De ser personas que amemos a Dios y entonces nuestra relación sea dinámica con Él. Entonces, pienso que rezar es una equivocación en el sentido de repetir siempre, ¿no? Por ejemplo, Padre Nuestro todo el tiempo, sino que más bien hay que orar, hablar con Él. Para mí eso es importante, ¿no? Entonces, el rezo para mí implica como desconocimiento de la persona a la que te estás dirigiendo y simplemente repetición, y la oración implica una comunicación. Entonces, para mí creo que no es lo mismo. Pero es verdad que hay algunas películas que cuando se traducen dice voy a rezar por ti. Lo que están diciendo es voy a orar a Dios por ti. Entonces tampoco hay que ser tiquismiquis con el lenguaje. Entiendo que para mí rezar y orar, si una persona está entendiendo que va a hablar con Dios, es lo mismo. Pero el rezo normalmente implica, bajo mi punto de vista, van a repeticiones, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo y otra vez. Y... Entonces, bueno, esa sería la diferencia. Y la otra pregunta que me hacías es si para nosotros la oración es como un desahogo psicológico. A ver, en primer lugar es algo real, es algo real. Nosotros realmente estamos hablando con alguien que es Dios que nos contesta. Entonces, ¿puede ser un desahogo? Por supuesto, pero no es que sea algo que nosotros nos hemos inventado, igual que otro medita y piensa en la nada o en blanco. Nosotros realmente nos estamos dirigiendo a nuestro buen Padre y aunque la gente no lo entienda, nosotros realmente estamos en ese momento en el regazo de un buen padre que nos está cuidando. Yo tengo 2 hijos con nosotros en la familia y cuando se acercan a mí, estoy en plan cariñoso con ellos, ellos no sienten solo en el momento en que se dan un golpe y vienen a mí, ellos no solo quieren que les eche la cosita esta para quitarles el chichón, sino que lo que quieren muchas veces simplemente esa relación, que se les diga, venga, ya está, no pasa nada. Así es Dios, ¿no? Quiere tener una relación. Entonces, para mí, lo más importante es entender que aunque trae un desahogo a mi vida, no es porque yo me lo invente, sino que hay una persona al otro lado de la oración que es real, hay un emisor y un receptor, y ese receptor es Dios que me está escuchando, me conoce, y no solo eso, sino que va a dar una respuesta propicia a mi oración. Así que eso es fabuloso, el saber que Dios está del otro lado, ¿no? Entonces, para un cristiano, ¿qué es la oración? ¿Es una comunión constante con el Padre, con Dios? ¿Es, no sé, una base sólida para su vida? No sé, para un cristiano, ¿qué es Sí, la bueno, justo ¿Qué es estaba la hablando ahora de esto con este grupo y para mí la oración es comunicación. A veces decimos, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Bueno, es más que eso, ¿no? Tú no hablar puedes hablar hasta con una pared, pero es eso, es comunicación, es que Dios te oye, pero a la vez tú estás notando que estás recibiendo, por ejemplo, si tú quieres descargarte tu ansiedad sobre Él, como dice Primera Pedro, Dios te está escuchando, ¿no? Entonces, la oración es comunicación.
y, Sí. y es comunicación con Dios. Entonces, para mí, el problema es que muchas veces los evangélicos también tenemos rezos. Por ejemplo, oramos para comer como un rezo. Señor, gracias por estos alimentos, provee al que no tiene, en el nombre de Jesús, amén. Eso acaba Sí. siendo un rezo. Pero una oración es cuando realmente oramos como un niño. Los niños muchas veces hacen oraciones muy graciosas, ¿no? Y dicen a lo mejor, pues Señor, te paso con mi madre. O Señor, por mis vecinos que nos quieren echar del piso, decía uno cuando yo era monitor. Era muy gracioso. La oración tiene que ser esa relación y que de verdad tú notes que estás siendo escuchado por Dios, ¿no? Y entonces, para mí, yo últimamente siempre digo, cuando hablo sobre la oración, hablo mucho de que deberíamos orar solo una vez al día. Lo que pasa es que, claro, tendríamos que empezar desde que nos levantamos, Señor, gracias por este día, y la oración terminaría, el amén, acabaría cuando ya estás agotado y te vas a acostar y dices, Señor, qué bueno. Pero durante todo el día has tenido que estar hablando con Él y le has tenido que decir, pues Señor, ayúdame con este compañero que no puedo con él, o cuídame, Señor, porque hoy tengo que ir un poco rápido con el coche, que si no, no llego. Y siempre ir hablando con él y él tener esa comunión o esa comunicación también contigo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que es la oración. Que sea algo eso sin pausa, ¿no? Al final, con nuestras pausas de la propia vida, es decir, algunas veces es difícil estar todo el rato pensando y hablando con Dios, ¿no? Porque tienes que pensar en otras cosas, no sé, dar un argumento, no sé. Pero no la había escuchado, pero sí, el comienzo, ¿no? De gracias por la misericordia otro día más, ¿no? Y amén. La cosa es, ¿tú crees que también la oración puede tener algo terapéutico? Sé que por tu experiencia, no sé si nos podrías contar algo de que también terapéutico, porque es algo más amplio lo que has dicho, no solamente es una frase. Y después tengo más preguntas de lo que acabas de responder. Claro, a ver, yo terapéutico en el sentido espiritual seguro, porque realmente la Biblia nos enseña de que nos enseña que cuando nosotros acudimos al trono de la gracia podemos encontrar, dice, el oportuno socorro. O sea que claramente si estás en un momento de angustia, claro que es terapéutico. Hay una solución para tu problema. Si es un tema, por ejemplo, de que estás odiando a alguien, Dios te puede poner. Si estás teniendo envidia, Dios te la puede quitar. O si estás teniendo un momento de mucha tristeza, Dios puede consolarte porque su Espíritu Santo es el consolador. Entonces yo creo que sí, que es terapéutico. Pero por mi experiencia, yo soy epiléptico, no sé desde cuándo, pero desde hace 3 años que realmente me estoy medicando. Y cuando me hicieron esa prueba en la que te ponen todo cables por toda la cabeza y duermes una noche entera y tienes que hacer como una cosa y cuando notes algo, un destello, presionar, bueno, pues ahí me hicieron hacer como una vida normal y yo pasé mi tiempo de oración. Me dijeron que leyera algo. Mi lectura en aquel momento era 99 de Jaime Fernández, que recomiendo mucho ese libro. Libro. Y rápidamente, cuando me dijeron, lee algo, lee algo. Pues como sabía que me iban a estar escuchando, busqué un capítulo que me había gustado anterior, creo que era el 19, que hablaba bastante sobre la gracia de Dios. Entonces me puse a leerlo y luego me dijeron, ¿ahora qué harías? Digo, pues yo ahora oraría. Pues ponte a orar. Entonces luego, cuando terminó todo el proceso y todo eso, le hablé mucho del Señor, ¿no? Y bueno, por contar la historia brevemente, resulta que el neurólogo es murciano, de Molina de Segura, y había tenido una novia evangélica. Entonces él ya directamente su lenguaje cambió y me dijo, pues sabes que cuando estabas orando es el momento en el que más tranquilidad había en el cerebro. Entonces, para ti, las cosas más negativas para tu epilepsia es estresarte y llevar una vida con mal descanso. Dice, y lo mejor que puedes hacer es orar o meditar. Entonces, bueno, de alguna manera el Señor me dijo, bueno, si tú eres el presidente de la Comisión de Oración de la Alianza Evangélica, bueno, pues a lo mejor tu neurólogo te está diciendo que te está faltando oración, por eso a lo mejor estás teniendo... Entonces, a partir de ese momento lo pensé y bueno, sigo fallando, todos fallamos, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces la oración es lo que hace que me tranquilice y que viva más en paz y confiado, ¿no? Que es muy bueno para mi enfermedad concreta, que es la epilepsia, ¿no? ¿No crees que hay un problema que entre hasta los jóvenes, gente así, que después se sabe que otros, por ejemplo, en tu caso estás pastoreando una iglesia tal y dicen, bueno, este será un hombre de oración brutal, ¿no? Y después realmente es una lucha, ¿no? Constante lo que estás diciendo. No somos perfectos. Es verdad que hay gente que sigue más dado a esa capacidad
Yo soy una persona muy inquieta y ya te he dicho al principio que quizá me comparaba eso con alguien impulsivo de la Biblia. Entonces, yo no soy una persona que sea muy de meditar, muy de sentarme. De hecho, a ver, tengo una anécdota que me deja muy mal lugar, pero yo cuando arreglé la casa arriba, cogí y en el baño de arriba, que nunca lo usamos, en vez de hacer la ducha y todo eso, hice una compuerta secreta con un espejo gigante y aparentemente no hay nada, pero si tú giras, entonces es una puerta giratoria y tengo allí como mi habitación de guerra, porque vi la película y me encantó. Sí. Bueno, pues eh, si mi mujer quiere decirme algo, muchas veces me dice, no sé para qué quieres esa habitación, porque hay momentos en los que de verdad tengo esa necesidad y voy, pero yo entiendo que tendría que ir más a menudo. Entonces, es cierto que invertí un dinero incluso, ¿no? Y me doy cuenta de que fallo en mi vida de oración. Y yo creo que muchas veces la disciplina de la oración es la cenicienta de todas las disciplinas, quizá junto al ayuno o la meditación. Yo no soy una persona que viva como los metodistas, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que intentar tener más vida de oración y a veces si tú no oras, entonces el Señor te pone en la situación para que tengas que acudir. Pero sí que es cierto que yo soy una persona de mucha oración en este sentido del que hablamos, de que desde que me levanto, sí que es verdad que enseguida estoy pensando en el Señor y ante cualquier situación suelo clamar a Dios muy rápidamente. Y esto es algo que no sé dónde lo aprendí, pero mi padre también era bastante de oración y muchas veces oraba así en el coche, bueno, Señor, ahora vamos a tal sitio, ayuda a los chicos a portarse bien y ese Que no la estilo líes, ¿no? En el coche. me gusta mucho, claro, sin cerrar los ojos, ¿no? Y a mí me gusta eso, estar en continua comunión con el Señor. Y a mí me ha pasado cosas muy bonitas de estar en clase a lo mejor y un niño notar que se está portando mal y decirle, Señor, tranquiliza a este chico y al momento notar ese cambio, cómo Dios actúa. Entonces sí, pero me gustaría tener más ese tiempo a solas, con mi diario de oración. Yo tengo una lista de oración desde hace, no te quiero exagerar, pero 15 años y la tengo hecha polvo. Y ahora estoy actualizándola y mi mujer también se ha animado y estamos haciendo como una lista de oración. Y claro, solo con la gente que conocemos, empezamos a misioneros y tal, eso es larguísimo. Pero es cierto que con el tiempo es muy importante acostumbrarse. Luego es una manera de comprobar cómo el Señor también ha contestado. Yo, por ejemplo, en mi lista tengo tachadas muchas cosas de gente que ya está con el Señor, por ejemplo, y también tengo otras que a lo mejor tenía dos personas, uno en cada sección, y al final se han casado y ahora estoy orando por ellos juntos, o yo oraba y le decía, Señor, ayúdame a quedarme soltero, o si voy a casarme, prepara a la chica con la que estaré. Ahora ya pues lo taché y puse gracias, Señor David. Pero te hace tener constancia, como en los salmos, de cómo Dios ha ido contestando. Entonces, para mí es muy importante. Yo sí que tengo esa lista y es muy bueno tener esa lista y ese tiempo a solas en el que puedes orar y de decir, ahora me estoy dedicando solo a orar y a clamar al Señor por otras personas. Sobre todo interceder, porque como pastor también no es solo predicar, sino que luego hay que estar orando por las personas, qué estarán haciendo, cómo estarán, si están pasando por momentos de necesidad. Y yo creo que es una de las tareas que se presupone en cualquier líder de jóvenes, de una iglesia, y que no siempre se da. Entonces, bueno, hay que orar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser fiel en la oración, ¿no? Sí. Más fiel de lo que ya soy. Estoy teniendo un fallo técnico que pensaba que tenía batería y me ha dado ahí, ahora que no, tenía 70 y tantos y era, pero bueno, seguimos. Fallos del directo. La siguiente pregunta, pregunta hablando de esto porque me parecía súper interesante lo que estábamos hablando, era, teníamos una persona que queríamos mucho tú y yo y se llamaba Don Eric y decía que cantando no, se mentía mucho. No sé si, no es que diga mentir, pero esas oraciones, ¿no? Que se repiten, lo que hablabas. Creo que no sé si ves el problema que tenemos ya frases hechas, no sé. No sabemos acercarnos, como has dicho, como los niños, con la naturalidad. A ver, siempre creo que hay que tener cierto orden, ¿no? Y respeto también, porque creo que cuando nos acercamos a la presencia del Señor hay que tener cierto temor. ¿Tú qué piensas un poco del lenguaje del argot cristiano, ¿no? A la hora de orar. A ver, yo creo firmemente eso de que mentimos mucho tanto al orar como al cantar, ¿no? A lo mejor le decimos, Señor, ayúdame esta semana y luego realmente no tienes la intención firme en tu corazón de hacer esa cosa, ¿no?
Pero bueno, el Señor conoce nuestro corazón y tampoco creo que haya que ser... Se puso muy de moda hace unos años, no sé, depende de modas y depende de denominaciones y de iglesias, ¿no? Pero se puso muy de moda hace un tiempo que la oración, los jóvenes sobre todo, estaban todo el rato con papá para arriba, papá Dios, muchas gracias. Y no lo veo mal, ¿eh? Simplemente que más que el lenguaje o cómo lo usamos, hay que ser natural, tal como eres, ¿no? Y para mí es muy importante el ser auténtico con Dios, incluso delante de la iglesia. A mí me han reñido incluso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un día que estaba en Soria y no sé si se acordaban, pero estábamos en una reunión de maestros, ¿no? Y les dije, Señor, pues tú sabes que ahora mismo estamos con este material que a lo mejor a nosotros nos parece fabuloso, a los niños les parece una mierda, ¿no? Pero tú sabes que nosotros lo estamos haciendo lo mejor posible y tal. Y recuerdo que al acabar luego se me acercó un hermano querido y me dijo, hombre, en una oración no sé yo si decir mierda y tal. Y entonces, a ver, en un momento creo a la razón, pero es cierto que me salió por mi naturalidad. Yo estaba hablando como si estuviera hablando con un amigo, ¿no? Y yo creo que Dios no me va a tener en cuenta eso, sino que más bien se me ha ido. Se ha ido la cámara, porque yo te escucho audio, pero la cámara se ha petado. No sé qué pasa. Tu cámara está petada. Ahora, parece que vuelves. No te escucho. Irra. Tío, se ha ido. Espérate. Uy, uy, uy. No, ¿me escuchas? Vale, vamos a hacer algo. Me voy y vuelves a entrar, ¿vale? Vale, espérate. Espera, voy a sacarlo y lo vuelvo a meter. Pues nada, las cosas del directo. Ahora volvemos, chicos. A añadir otra vez. No. Ya, tío. Es que ha sido decir mierda y esto se ha ido a... No. ¿Sabes qué estaba pensando? Que digo, el Espíritu Santo está ahí, la habrá traducido como pi y venga, seguimos para adelante, ¿no? No, pero sí, yo creo que naturalidad y no intentar impresionar a nadie es básico. Para mí es súper importante el no intentar impresionar a nadie, porque es justo la parábola esta de el que salió justificado y el que no, el fariseo y el publicano, era eso, uno intentando impresionar y hablando consigo mismo y el otro realmente intentando hablar con Dios, ¿no? Entonces, para mí es importante en la oración ser natural y en la vida en general, porque el que nos vea y no sabe si somos, qué somos, le decimos, soy cristiano, ¿y qué es eso? No tienen ni idea de lo que es ser cristiano, y si te ven ya que tú estás normal y de repente dices, vamos a orar, y de repente empiezas a cambiar la voz, una voz impostada y tal, van a decir, vale, pues esto ya sé lo que es, esto es una religión como la que yo ya conozco o me suena, que cuando se ponen en modo religión, esto cambia radicalmente. Entonces, para mí es muy importante, como te decía antes, ser naturales, tal como eres. Y en eso yo no voy a decir que los que seamos más impulsivos tengamos más ventaja, pero es cierto que hay que aprender a veces o desaprender en las iglesias evangélicas y ser más naturales, ¿no? El hecho de que en la iglesia casi nadie ore. Yo recuerdo una vez un amigo que dice que oró en su iglesia recién casado, dijo, pues yo quiero orar por mi matrimonio. Y entonces luego todo el mundo, pero ¿estáis bien? ¿Os pasa algo? Y dice, claro, estoy bien, simplemente que en el día a día las cosas son complicadas y quiero orar por mi matrimonio. Pero como nadie suele compartir ese tipo de cosas, pues ya parecía que estaban al punto del divorcio y solo quería oración porque se daba cuenta de que la vida en pareja también tiene sus dificultades, ¿no? Es como al que preguntas, ¿cómo te va? Y siempre, bien. Digo, ostras, tío, ¿no? A este le va, no tiene ningún problema, ¿no? También es eso, ¿no? Ponemos palabras que ni utilizamos, ¿no? Señor omnipotente, estamos ante tu presencia. Genial, ¿vale? ¿Sabes? Si quieres orar así, sí, pero yo creo que se nos debe conocer también por nuestra naturalidad. Naturalidad a la hora de ser cristianos, naturalidad a la hora de hablar con nuestro Dios. Que hasta, por ejemplo, ¿no? Hilando con lo primero, cuando tengamos que orar por una persona, ¿vale? Que no conoce a Dios, en una situación, imagínate, en un hospital, te llaman, te dicen, tú puedas orar y ellos lo puedan entender, ¿no? Porque si estás intercediendo, ¿no? Por ellos,
Y esa es un poco la idea, lo que estás comentando, ser naturales. Ser naturales porque sabemos que Dios nos está escuchando y no, Él no va a decir, wow, me ha metido estas 7 palabras clave. Qué guay. Hoy 3 puntos más, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que como los que nos hemos criado en la iglesia y entre creyentes, entonces esto es súper... eso nos pasa siempre. Mira, yo recuerdo una vez que estaba cuidando a unos niños en Soria y ellos empezaron a orar, ¿no? Y entonces me acuerdo que decían, Señor, y libra a papá de las acechanzas. No sabía ni la palabra asechanza, pero como su madre decía, cuídale de las asechanzas del maligno, pues él ya estaba imitando esas palabras, ¿no? Y yo me acuerdo que era gracioso ver a un niño usando ese lenguaje. Pero mis propios hijos ya cuando oran, mi hijo Jasiel ya empieza, y Señor, gracias por el corazón, y luego cuando termina me dice, papá, que oro más largo que Eva. Ya está intentando en cierta manera impresionar, ¿no? Pero eso es, la vida cristiana tiene muchas cosas buenas el haber crecido en un hogar cristiano, pero una de las cosas malas es que puede llegar a... Otra vez te estoy perdiendo. Precisamente muchas de nuestras oraciones, palabras vacías que están cazón hacia la persona. Bueno, me dejo otra vez solo. No sé si es porque está en la iglesia. Israel, bueno, se le va el audio, se le va todo. Otro chance. Bueno, pues estamos hablando de la oración. No sé qué le pasa a Israel. Ahí, espera, se le va todo. Bueno, volvemos. Se nos ha ido. Yo también te quiero, Pablo. Me alegro de que estés aquí. Bueno, Nacho, ¿qué pasa ahí? ¿No? aquí Josu Cárdenas, parece esto un programa del Chiringuito. A ver, tío, yo para mí esto es nuevo, yo no suelo hacer entrevistas de estas y a veces estoy viendo aquí gente que comenta, ya no sé si decirle hola, ¿qué tal o no? Pero bueno, la cuestión es que estoy en la iglesia y... Como diría alguno que conocemos tú y yo, que empieza por ahí y termina por Pedro, el apellido, los demonios de la tecnología están atacando a este. Vale. No, a ver, no sé si todas son tan accidentadas como esta, pero bueno, en cuanto a la oración y lo que estábamos hablando, pues bueno, naturalidad. Sí. Otra vez, un poco así, cuando los creyentes creemos totalmente y no sé si por todo lo que la experiencia y por también expresarnos el poder de la oración. Bueno, yo creo que a veces no creemos tanto como profesamos. Sí. Por ejemplo, decimos a lo mejor que vamos a orar por algo. Ay, creo que se ha ido otra vez. Sí, se está yendo otra vez, macho. Vaya. No, pero el audio está, ¿sabes? Tu cara se ha quedado colapsada, pero el audio está. Bueno, si alguien quiere entrar a 2 minutos, entrar de relevo, por irla, a ver. Ya. Becarios no, gracias. Exclusinda. Pum. Mira, a ver. Pablo, te meto a ti un ratito. Tío, desde ¿Se que me escucha? sí, y se te ve, desde que dijiste mierda, es la mierda. No, a ver, creo que ya sé lo que era. Y es que tengo. La cosa es que como he estado grabando con mi móvil, me he quedado con poca batería. Y ahora, aunque lo he cargado, se ve que esto chupa mucha batería y ahora parece que ya está funcionando la cosa. Sí, Así a que mí me ha bueno. pasado lo mismo. Estaba con 70% y hace un ratito, por eso me iba por el cargador, me pone 20%. Y. Bueno, vamos a orar que hasta el final podamos. Señor, No, señor. me preguntabas
me preguntabas por el poder de la oración. Yo creo que la oración es muy poderosa, pero que a veces no somos tan conscientes, ¿no? A mí me pasa que oro a veces por gente no creyente, pero no me los imagino creyentes realmente. No sé si me entiendes. Y entonces eso demuestra que quizá no tenemos esa visión de cómo Dios ve las cosas y el poder tan grande que hay en Dios. Y tendríamos que ser mucho más conscientes del poder de Dios en nuestras vidas. Y que había un chico que decía que él movía Grecia, que él era el que mandaba en Grecia. Y decía, pero ¿cómo puede ser? Y decía, sí, porque una de las mujeres del emperador es mi madre y mi madre es la que suele mandonguearle. Entonces yo tengo el poder de cambiar en cierta manera las normas. Y nosotros a veces no somos conscientes de que movemos la mano que mueve el mundo. Es decir, que con nuestra oración Dios puede hacer y deshacer siempre que sea su voluntad, pero nosotros pidiéndolo, ¿no? Y cuando pensamos que Josué detuvo el sol o cosas así, a veces pensamos que eso solo sucede en la antigüedad, pero Dios dice que si tuviéramos fe podríamos incluso mover montañas, y no es solo un hecho, una letra bonita de una canción, sino que tenemos que creer que Dios es capaz de hacer cualquier cosa porque Él todo lo puede, ¿no? Sí, que la tenemos la oración como eso, algo para acercarnos, si hemos hecho algo más para arrepentirnos, pero creo que nos cuesta creer más que con la oración podemos también eso intervenir para pedir en la voluntad de Dios que se hagan cosas, o nos falta ese grano de mostaza, como dice también las Escrituras, para, pues no sé, eso, en nuestra, pues cercanía a Dios, ya que podemos ir ante su trono, pedirle cosas, ¿no? No en forma pedigüeña, yo creo que somos más pedigüeños que agradecer. Pienso que nos falta también muchas veces agradecer a Dios y por tanto bueno que tenemos alrededor, ¿no? Somos un poco egoístas orando, pienso yo. No sé si tú también estás un poco de acuerdo. Creo que es bueno interceder y Sí, no estoy de acuerdo totalmente que oramos mucho, pero porque siempre queremos algo. Pero no sé cuántas veces nos acercamos a Dios solo para engrandecer su nombre o porque tenemos un motivo de alabanza, ¿no? Y a veces no hay que tener ni un motivo, porque si tienes un motivo, ya es egoísta también, ¿no? Te agradezco porque me has dado. Pero yo creo que una de las oraciones a veces que más salen del corazón, yo no sé si habéis vivido en el campo, yo ahora ya no vivo tanto en el campo, pero vivo más a las afueras. Y cuando yo alguna vez he vuelto al pueblo y recuerdo que iba a casa de mi abuela a dormir, me levantaba temprano, iba al Pinar, ahí en Salamanca, ver un atardecer bonito o un amanecer bonito y en cierta manera sentirte impelido a alabar al Señor, yo creo que es una de las oraciones más sinceras de alabanza, decir, gracias por este amanecer que me regalas, pero gracias por ser un Dios tan grande y tan omnipotente y que le gusta tanto lo artístico, porque nadie podría hacer un cuadro que se parezca a esto, ni siquiera una foto hace justicia a lo que estoy viendo. Y todo eso yo creo que nos tendría que llevar a la alabanza. La oración también está muy vinculada a los afectos hacia Dios, la alabanza, la adoración, la obediencia, el acatar su voluntad, como dice el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Entonces, para mí eso es vital, el entender el poder que tiene la oración de conectarnos con nuestro Creador, ¿no? Que todo el mundo lo intenta, todas las religiones es lo que intentan, y resulta que la oración es justo la que puede conectarte con tu Creador, ¿no? Entonces, para mí es muy importante entender que no es solo pedir, 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 ni vamos a hacer una lista de motivos de agradecimiento, sino quiero expresarle a Dios cómo me siento, ¿no? Y para mí la oración un poco es eso. Y tiene mucho poder. Yo a veces he estado en una situación muy tensa y le he dicho, Señor, ayúdame a salir de esta. Y Dios ha obrado de forma milagrosa. Y yo he estado encantado y he visto que no era una casualidad así, sino que he dicho, Dios estaba obrando clarísimamente, ¿no? Claro, ubicarla, y a mí, ese es el punto que a mí creo que es clave, ubicarla la oración más bien como adoración, y después, pues eso, pues tenemos también eso, echar sobre mí vuestras cargas, ¿no? Es decir, lo que has dicho antes también de que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para poder, pues también echando nuestra ansiedad sobre él, pero adoración. Y por eso también yo creo que la oración es tan creativa como el propio creador, nuestro Dios, ¿no? Es decir, no solamente se ubica en levantarte y hablar, sino también puede ser, no sé si lo piensas igual, hoy se ha quedado petado ahora.
Bueno, aquí nos están boicoteando. Vámonos. Bueno, Samuel. Hola, tío, aquí. ¿Me escuchas? Bueno, sí, sí, Bueno, te sí. escucho. Esto es cosa de Vodafone. Lo siento que he dicho marcas, pero es que Vodafone me ha disgustado y hay que orar por mí para que cuando llame, que Dios me dé tranquilidad y sosiego y les trate bien. Señor, transforma los Porque corazones de Vodafone, te lo pedimos, de verdad. No sé si, no creo que me habéis escuchado la última cosa, es de no, ubicarla. me cortó cuando estaba terminando de hablar yo, entonces no te he escuchado, no, perdona. Vale, no, de que creo que lo importante, lo que estás hablando es de ubicar el Emanuel este, no te dices sinvergüenzas, ubicar la oración en lo importante de la adoración. Después podemos ir eso, echar nuestras ansiedades sobre él, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, pero sobre todo en la adoración. Y como digo, la oración no está solamente marcada en una cosa, levantarte y que te escuchen o lo que sea, sino que es creativa y grande eh, a la hora también de expresarse. Ubicarla, por ejemplo, cantando. ¿Se puede orar cantando? ¿Se puede escribir oraciones? No sé. Hay gente que lo hace y no sé. ¿Tú crees que es más amplio que solamente levantarte y tal? ¿Se puede ubicar eso en la canción, en... no sé? Claro, a ver, yo creo que cuando tú estás hablando de levantarte y todo eso, supongo que se te viene a la mente el contexto de esas iglesias en las que el que va a orar se levanta, termina, se sienta. Yo creo que la oración es todo intento de una... Vaya, creo que se está cortando otra vez. Espera un momento. Ahora te contesto. Venga, muy bien. Tiempo de publicidad. Aquí, publicidad Ale San Pedro. No soy Ale San Pedro, pero bueno, el doble hago de él. Oh, mamá. Se ha ido del todo. Irra, se fue. Una sal que ya no sala, una luz bajo la mesa, una virgen despistada. Venga, y el Irra. ¿Alguien quiere entrar? Venga, damos oportunidad a que me envíe. Ahí ya está, no, lo siento. No. Ya está volviendo. Está volviendo. Estoy esperando. Bueno, después de la publicidad volvemos otra vez. ¿Qué tal, Irra? Dice aquí uno que nos van a dar una tunda por becarios. Yo es que la verdad que en esto, sinceramente, es mi primera entrevista, entonces digo yo que un poco de misericordia hay que demostrarme. No, mira, te iba a decir que yo creo que esto de ser creativos y todo eso, por supuesto, y yo alguna vez, por ejemplo, que he dicho, vamos a terminar en oración, todo el mundo a lo mejor iba a inclinar la cabeza y me he puesto a cantar y la gente se queda un poco desconcertada, pero es que realmente una oración cantada es igual que una oración, ¿no? Entonces, sí, yo creo que falta un poco. Me ha gustado mucho y lo voy a decir. Vengo de estar ahora, me ha funcionado bien internet todo el rato, Efra, así que. Pero he estado ahora con Zoom, con unos 70 y pico, no sé cuántos había, pero bastantes jóvenes de las iglesias de Fieide de Canarias. Y me invitaron a hablar un poquito y precisamente está hablando de la oración y luego era una gincana de oración. Y estaba muy chulo porque los coordinadores iban pasando de un pequeño grupo a otro Ah, y cada uno es distinto. Y en uno de ellos, por ejemplo, nos han enseñado a orar con Primera de Tesalonicenses 5:17 con el lenguaje de signos, por ejemplo. Y lo hemos hecho todos para practicar y tal, y diferentes cosas. Y cuando vas a un evento de oración y ves que hay sitios en los que puedes plasmar tu oración, dejarla allí pegada, o vas a otro sitio y ves eso, a mí me gusta porque me hace ver que la oración no es aburrida, porque muchas veces la juventud no ujú, suele unirse a cosas de oración, porque claro. claro, si la oración es una reunión, hay una canción muy graciosa, un himno que dice que el cielo es una eterna reunión y nadie dice adiós, ¿no? No hay despedidas Sí, en el... sí, Entonces sí. yo de pequeño decía, madre mía, si es una eterna reunión, ya no sé si es quiero ir al cielo, ¿no? Y entonces intenté cambiar mi mentalidad porque el cielo era como un parque de atracciones y tampoco creo que vaya a ser así, ¿no? Sino que va a ser un tiempo de conocer al Señor y disfrutar, pues como esos buenos momentos que todos hemos vivido en los que parece que el tiempo no pasa, estás con hermanos, alabanza y todo. Y a mí me gustaría que la oración pasase a ser más dinámica
para que se disfrutase más y no siempre pensásemos en algo muy pasivo, muy litúrgico y muy atado a las formas, porque eso desanima un poco de la oración y a mí me gustaría que la gente orase más, ¿no? Sí, sí, sí. No, y la cosa es que también, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados algunas veces antes de comer que cantábamos, ¿te acuerdas? ¿No? Que al final, Sí. que muchas veces ciertos dogmatismos, ciertas, no sé, ambientes, pues no te da esa libertad. Y lo que has dicho, tú impulsas el ambiente adecuado también, que la gente se sienta libre eh, para orar, pues al final sale eso. Creo que no es algo obligatorio, ¿no? No creo que es algo que Dios, hoy no has orado conmigo, pues mira, fatal, ¿no? Al final, Él desea que tengamos comunión con Él, pero realmente no algo impositivo, ¿no? Es libertad ahí. De hecho, Claro. de Sí, hecho, sí, algo de libertad, pero el creyente necesita la lo oración como necesita. oxígeno. Sí, sí. Entonces, lo primero que ponía en la presentación que les hacía antes, decía eso, digo, la oración es necesaria, pero luego ponía en pequeño, para el creyente realmente, ¿no? Y Entonces, ahí, bueno, sí, realmente es una necesidad, necesitamos oxígeno, necesitamos relacionarnos con nuestro Dios y aprender de Él. Y necesitamos pasar tiempo, y yo creo que la oración es una de las mejores formas de pasar tiempo con Dios, ¿no? y Aunque no realmente sea disfrutas, ¿no? positivo. Sí, 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 y realmente disfrutas. De hecho, el mismo ejemplo es que Jesús se apartaba para orar con el Padre, con el Padre. Y si en nuestro propio Jesús lo hacía, era un poco, lo ubicaba, yo alguna vez lo escuché como una soledad no impuesta, sino una soledad buscada. Tener tiempos también de apartarte y buscar tener esa comunión con el Padre. Y creo que la oración lo podemos ubicar así, ¿no? Tener encuentros con nuestro Padre, porque lo necesitamos, ¿no? Sí, sí. Como ir... Jesús incluso nos da el ejemplo en la oración en Getsemaní, decir que no se haga mi voluntad sino la tuya, Uh -huh. que precisamente es lo que él nos ha enseñado también con el Padre Nuestro, de buscar la voluntad Sí. del Padre. Entonces, claro que Jesús es un ejemplo y si Jesús necesitaba de la oración o necesitaba esa conexión con el Padre, pues imagínate nosotros, ¿no? Que somos finitos, no tenemos su poder, no tenemos su sabiduría. Necesitamos continuamente de la oración en el día a día si queremos vivir como Él quiere. Se necesita, la oración no es algo necesario. No sé si haciendo tú un análisis también, porque has estado en muchas iglesias, te pasa como a mí. Es decir, que el tiempo de oración de la iglesia, que sabemos que no es, bueno, yo no lo ubico en las cuatro paredes, y no sé si tu opinión es la misma, es el tiempo un poco más frágil, vamos así decirlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo volver o cómo activar, ¿no? A pensar en la oración, a crecer en ella? No sé si hasta mismamente esta crisis del coronavirus puede ser un buen impulsor, vamos a así decirlo, ¿no? Una buena forma de impulsar la oración. O cómo, ¿qué herramientas podrías dar tú para activarlas o si crees que es necesario? A Vale, ver, se acaba de ir. no sé si me escuchas. Te escucho, tío, pero no te veo. La publicidad, ¿eh? Aquí muy mal. Lo voy a meter ahora, otra vez. Chicos, ya, ¿cuántas veces ha pasado esto? Entonces, y ahora no está. Irra se fue. Irra no está. Samuel, pues respóndela tú. Vamos a criticar a Irra. Quedamos los fieles. Sí, 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 sí. Aquí está. Aquí estamos. Dime, Manuel, Dios con nosotros. A ver, ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Efra? Que no has orado antes de empezar la entrevista. buah, tío. En serio, No, en serio. Todos los del tiempo musical orando y yo no. Esto da no, pena. no, ya no me acuerdo. Me estabas preguntando, Sí, sigue por donde te quedaste porque te cortaste. Pero me vale, estabas diciendo, voy a hacerlo básicamente, rápido. si tenía alguna herramienta como para dinamizar la Sí, oración. no, no, sí, o sí, dinamizar. ¿Crees que necesitamos en las iglesias activar el área de oración? No, como... A ver.
Creo firmemente que sí, que hay que mejorarlo, no solo en número y asistencia, sino también cualitativamente, calidad, de hacer cosas más dinámicas. Estoy convencido de que hay que mejorarlo. Pero, sinceramente, no me considero un modelo porque yo no he sido capaz de implementarlo en mi iglesia. Si yo lo hubiera conseguido, entonces te podría hablar de que vienen los mismos al culto de oración que los domingos, y no es cierto. Entonces, es muy difícil, realmente es algo muy difícil, pero yo creo que tenemos que entender que al final, si yo quiero que mejore mi iglesia, lo que más tengo que hacer es orar. Porque si empiezo a jugar con la gente, si no vienes al culto de oración, entonces te riño, o entonces pierdes este Sí. privilegio, o buscar métodos humanos no sirve. Intentar mejor hacer cosas súper extravagantes, a ver si consigues más audiencia, tampoco creo que sea la clave. Yo creo que al final es una cuestión de orar para que Dios les convenza de su necesidad. Y a veces eso es arriesgado porque entonces viene el coronavirus y entonces ahora la gente está teniendo más necesidad y sinceramente hay mucha más, gente ahora en las reuniones de Zoom que gente presencial en nuestra iglesia. Entonces, bueno, pues Dios seguro que está usando esto para demostrarnos la dependencia que tenemos de Él, que en otros momentos quizá no era tan importante, que hay que buscarle y pedirle y clamarle a Él, que es el único que puede, y entonces todo esto de la pandemia pues nos ha servido para orar más. Y Sí. nuestra iglesia, la verdad que ahora hay más gente en las reuniones de Zoom que en un día normal, un jueves, que es cuando tenemos nuestro culto de oración. Entonces, bueno, gloria a Dios por ello, pero esa idea no se me ha ocurrido a mí. Sí, sí. Sino que ha sido Dios el que ha permitido esta situación y espero que nos sirva para ir mejorando, ¿no? Y oro para que cuando retomemos los cultos de oración, que de verdad la gente tenga ese deseo de venir. Y yo creo que al principio va a haber un boom de asistencia en las iglesias por ese deseo que teníamos, ¿no? De asistir. Pero luego, a ver cómo, yo no me voy a esforzar a ver si los retengo, sino que tiene que ser, y lo que voy a intentar yo es orar más para que eso suceda. Así que bueno, veremos, a ver, de aquí a un año a lo mejor estamos hablando y podemos contarnos qué tal ha ido. Sí, 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 sí. El caso creo que es al final como lo vemos necesario es potenciar. Y potenciar, algunas veces podemos pecar de estrategia, lo que has dicho, ¿no? O de mano dura, es decir, hermanos, desde el domingo se dice, hay que estar en el culto de la oración, no hay que faltar, es importante, no sé qué, ¿no? Y creo que al final es una decisión personal, como todos, ¿no? Tú vas porque ves la necesidad también, aparte de estar orando tú, ¿no? Porque lo que dice, el principio, al final que dice, no, ve tú, cierra la puerta y habla con tu padre que está en lo alto y tu padre que está en lo alto a escuchar. Pero después también vemos que como cuerpo, pues necesitamos fortalecernos, ¿no? Orar unos por otros y todo lo que vemos también en el Nuevo Testamento. De hecho, ¿qué vemos en Hechos? Yo creo que cuando en el capítulo 1, la primera cosa es que se juntan en el aposento alto y oran, ¿no? Creo que es algo también muy destacable en Hechos, la oración. Y si en la iglesia primitiva está y algo importante, nosotros creo que tenemos que tenerla también como algo básico. Así que no sé si un reto, por ejemplo, también para, no sé, el joven que piensa, me escribió hace unas semanas una persona, chica, joven, ¿no? De decir, estoy perdiendo el anhelo, el buscar a Dios, ¿no? Porque creo que estoy dejando de orar. Y creo que es, ¿no? Lo que estás hablando, nuestro alimento. Si pierdes alimento, pues... Entonces, en un mundo más de joven que lo tienes todo a tu disposición, que te puede distraer, también creo que un poquito más en áreas más adultas, trabajo, tal, pero a un joven, ¿cómo le darías, ¿no? ¿Qué consejo le darías para buscar a Dios? Porque lo ven un poco así, ¿no? Distante, como el jefe, es como cuando tienen un problema no van al pastor directamente, porque le ven como el jefe o directamente y no sé. A ver, la verdad que no me puedo poner tampoco en la mente de todos los jóvenes, pero Ya. sí que General. muchas veces el modelo tampoco ayuda, pero yo creo que si hay un deseo, hay un deseo. Yo he ido al culto de oración y a veces me aburría, sinceramente.
pero sabía que yendo había una bendición. Y a veces la bendición no era solo el momento de orar, sino luego la comunión que se disfrutaba con otros niños y todo eso. Entonces, ¿qué les diría yo? Bueno, pues sinceramente mi consejo sería que a veces tienes que probar varias veces una cosa hasta que finalmente te gusta. Yo te pongo el ejemplo en la meditación de la palabra. Al principio para mí, que soy de poco sentarme, el tema de ponerme a estudiar la Biblia mucho rato me agobiaba, ¿no? Pero luego he descubierto que cuando un tema me apasiona, no solo que tenga que predicar de él, sino que me apasiona, me pongo a investigar y tal, y se me pasa el tiempo volando. Y tengo la impresión de que eso en mi vida pasó. Yo decía, pero ¿por qué los mayores cuando cantan cierran los ojos? ¿Por qué? Y veía a mi padre todo motivado y yo miraba así para arriba y decía, pero esto no entendía nada hasta que yo me enamoré del Señor Jesús con 13 años, 14, 15, fueron unos años increíbles. Y luego tuve otro momento en mi vida de mucha pasión por el Señor y quizá tuvo mucho que ver que Dios me alejó de los míos, me llevó a una isla muy lejos, estuve viviendo un año lejos en Centroamérica y creo que ese año fue muy bueno porque Dios a veces es eso, te quita de tu entorno que te absorbe todo el tiempo para que te des cuenta de cuánto estabas necesitándole, ¿no? Y entiendo que el consejo sería, busca a Dios, no vaya a ser que Dios te haga que tengas que buscarle. Y eso lo hace un buen padre también. Si tú, por ejemplo, tu padre... hay gente que ha dicho que si el hijo pródigo fuera español nunca hubiera vuelto, porque la madre le hubiera mandado chorizo, le hubiera mandado de todo, y entonces nunca hubiera sentido esa necesidad tan profunda de volver, ¿no? Y yo creo que nuestro Dios es como ese padre del hijo pródigo, que no, que lo que hace es que está esperando con los brazos abiertos, pero quiere que estés en el momento de necesidad, ¿no? Y entonces yo por eso confío en que Dios nos va a llevar a momentos difíciles para que tengamos que clamar a Él. Entonces, busca a Dios, no sea que Él te tenga que buscar a ti, como cuando te quieres que al final vaya a buscarte, te dice tu madre o tu padre, pues yo creo que tenemos que buscar al Señor. Y este tiempo está siendo una llamada de atención de parte de Dios, seguro, a los creyentes, a su iglesia y al mundo. Y quizá no hace falta solo decirlo como en el sentido apocalíptico, sino en un sentido relacional. El creador está queriendo relacionarse y quizás un momento para pararnos de todos nuestros quehaceres, yo también, y enfocarnos en él. Entonces, mi consejo para los jóvenes es, dale una oportunidad, pruébalo, a ver si te gusta, intenta pasar, por ejemplo, una vez a la semana, un tiempo, te vas al campo, a algún sitio que haya un contacto con la naturaleza, que ahora ya se puede salir. Sales un ratito, miras al cielo, ves un atardecer y elevas una oración a Dios. Y yo creo que eso a nadie le hace mal y es casi seguro que te va a gustar. Y a partir de ahí, cuando comiences una relación, empezarás orando en privado, en tu aposento, en tu paseo de la cuarentena que te dejen salir, pero finalmente acabarás levantándote para darle gracias a Dios en un culto de tu iglesia o acabarás orando en tu grupo de jóvenes o donde sea, ¿no? Porque la relación se va mejorando y se va firmando con el tiempo, igual que con las personas, ¿no? No sé si le pasa a alguno, pero yo tenía primos que veía muy poco. Y el primer momento del reencuentro en verano era raro, porque eras primo, pero no te relacionabas. Y pasaban 2 horas y ya era como si no hubiera pasado nada. Sí, Pues sí, algo sí, así sí, sí. sucede también con el Señor, ¿no? Se corta el momento peor. ¿No? Muy bien, nos faltan 2 minutos y se ha ido. Muy bien, Vodafone, Robafone. Venga, vamos a terminar rápido y se va a quedar alguna pregunta en el tintero, chicos. Lo siento, ¿vale? Por todo esto y ya terminé, Israel. A ver. ¿Me escuchas? Sí, ya sí. Lo que pasa es que nos tenemos 1 minuto y medio para Ah, final. vale. Nada, pues solo te digo eso, que eso pasaba con los primos cuando no te veías en mucho tiempo, que el reencuentro siempre era así, era como un poco raro y luego a las 2 horas ya era tan normal. Pues yo le digo a todos los jóvenes que eso pasa también con el Señor. Si llevas mucho tiempo sin relacionarte con el Señor, al principio te vas a sentir hasta raro orando. Sí. Pero con el tiempo Dios te va a demostrar que ha estado ahí siempre y la relación va a ser increíble con Él. Entonces ese es mi consejo y mi anhelo para los jóvenes, ¿no? Y bueno,
supongo que esta última parada ya significa que queda poco para que termine la entrevista, pero bueno, yo animo a los jóvenes... Dicen aquí de otra hora, tenemos otra hora, pero bueno, yo creo que no hay que abusar, ¿no? No, yo la verdad que necesito también terminar de editar la predicación y, bueno, cosas que tengo que hacer y volver a casa, porque justo me ha pillado fuera por circunstancias. Pero bueno, yo soy una persona que me considero bastante animosa, pero últimamente, debido a esto de la enfermedad, quizás las pastillas que tomo y todo, algunas veces no estoy tan animado como de costumbre. Y una de las cosas que más me animan a día de hoy es poder contarle al Señor todo lo malo. En vez de contárselo a otra persona, se lo cuento al Señor. Señor, mira, me siento así, estoy así, tengo este calambre, estoy viendo cosas raras, veo destino y el Señor me ayuda. 3, 2, 1. Voy a escribir a Israel, a ver si entra. Y para que se despida, porque si no... Ay, vale. ¿Qué pasa, Efra? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Venga, no sé qué tal, como a todo, tío. ¿Qué te iba a decir? Que fíjate, tanta oración y ni hemos empezado orando ni hemos terminado orando. ¿Sueles orar en las entrevistas o no es algo que se suele hacer en Instagram? No. Mira, normalmente en el tiempo de alabanza, como hay libre, pues ahí algunos sí que empiezan orando y otros no. Normalmente todos son creyentes. Entonces aquí, no sé. Y en las entrevistas tampoco, pero si quieres hoy, tú puedes inaugurar la sección, porque me gustaría. Y también despedirte. Tengo alguna pregunta más y ahí la dejo en el aire. Te iba a decir que terminaras con una anécdota de alguna vez que te has escuchado de la oración, de orando. Yo me acuerdo de mi tío Periquitín y gente y cuarto de hora orando sin parar. Pero eso para otro día y así también dejamos con la amiguilla. Porque también que, como estamos viendo también el libro de Job, ¿no? Creo que, y hablarlo ahí, lo iba a unir con lo último que has dicho, ¿no? De desahogarnos también a la hora de que, aunque algunas veces no tengamos el lenguaje correcto, podemos decirle a Dios las cosas. Si estamos desanimados y no estamos desanimados. Pero bueno, yo creo que lo podemos dejar para otra, ¿vale? Y si quieres, pides y terminas con una oración. Yo creo que estaría bien, ¿no? Porque también... No sé, ¿cómo ves? Sí, a ver, yo he visto algunos de mis contactos de Instagram que no son creyentes, por ejemplo, estaba antes un chico que otorga y todo, que han estado, y yo creo que a veces tenemos miedo de que la gente nos vea orando, es como que van a pensar que somos rarísimos, cuando luego a lo mejor otro se pone a meditar ahí en medio de la calle y no tiene vergüenza, sí. Porque nosotros vamos a tener vergüenza de orar y clamar, Señor. Así es. Yo, una anécdota que tengo en cuanto a la oración es que yo siempre me pongo a hablar, bueno, y no paro. Y entonces, en los campamentos, al que cojo de víctima la primera noche, prácticamente ni dormimos. Y alguna vez, pues cuando nos han dado las 5 de la mañana y al día siguiente hay que cuidar niños y la cosa es complicada, yo tenía una oración y le pedí al Señor que me multiplicara las horas de sueño. Entonces, si eran las 5 de la mañana y nos levantábamos a las 8, le tenía que decir al Señor que nos las multiplicara por 3, para que fueran 9 horitas, ¿no? Sí. Y si eran las 3 de la mañana, pues por 2, ¿no? Para dormir bien. Y entonces tengo un amigo, Dani Tester, que decía, tío, a mí eso no me funciona. Entonces yo le decía, pues es que no tienes fe, de broma y tal, ¿no? Pero yo creo que el hecho de orar, se puede orar cualquier cosa. Señor, sabes que esta noche no he descansado nada, pero esta hora que voy a dormir, multiplícala por 5. Señor, sabes que no he estudiado mucho porque he estado en un campamento, pero tú puedes hacer que apruebe. Y yo podría contar veces que he aprobado hasta en un examen oral, había estado orando y el Señor sabe que había estado sirviéndole ese fin de semana. Cuando llegué al examen, aprobé diciendo, depende. Me preguntó una cosa, depende, muy bien, porque no es tan fácil y no sé qué, ya se puso a hablar él, no sé qué, y en otra ocasión también oré y dije, Señor, tú sabes que he estudiado poco, me presento a ver cómo funciona la cosa, y llegó ese abogado, que era también profe en la facultad de
de relaciones laborales, y llegó todo nervioso, madre mía, me he equivocado, pensaba que era una cosa, luego otra. Total, que me tengo que ir a un juicio, así que estáis todos aprobados. La vida se encargará de aprobar esos suspender. Y eso, claro, cuando llego a mi casa y digo que estoy aprobado, la gente no se lo creía, ¿no? O sea, que Dios tiene poder. Dios a mí me ha manifestado muchas veces su poder y tenemos que creer en el poder de Dios, ¿no? Firmemente. A mí esta semana me ha pasado eso, que dormí un día que tenía que levantarme a las 7 y eran las 3 porque estaba hablando con una persona. Y yo le dije, dame fuerza, que el Señor sabe esas cosas. O me pasó también con unos americanos que estaba hablando. Yo le dije, mira, lleva 3 días sin hablar con ellos casi. A ver, yo no te pido que empieces a hablar aquí como Shakespeare ni nada de eso, pero déjame. Y al día siguiente estaba hablando de la crisis política catalana en inglés, ¿sabes? Tú dices, bueno, pues ahí. ¿Qué entendieron, Efra? A ver qué entendieron. No, entendieron bien, entendieron. No, pero es eso, que al final hay una cosa que éramos muy malos en Piedra, es un campamento, nos reíamos. Me acuerdo que nos reíamos y malamente, porque al final es eso, cada uno se puede expresar de su manera. ¿Te acuerdas creo que era Jesús o algo así, que ahorraba un poco tartamudeando, así, ¿no? Y nosotros éramos unos bichos y siendo jóvenes nos reímos, pero al final es eso, cada uno con su capacidad y lo que pensamos. Y ahora lo pienso y digo, mira, admiro, porque él, sabiendo su incapacidad, era valiente, se levantaba delante de todo el mundo y hablaba, y hablaba. Y sí, eso creo a Dani, que me acuerdo de él de Barcelona. Sí, exactamente. Claro, yo creo que y esa valentía la da el espíritu del la propia comunión. Se me ha quedado cosas en el tintero, por eso te digo, no quiero extender, porque hasta Nehemías, lo que has dicho que es un personaje, vemos en el capítulo 1, después en el capítulo 2 dice que mira hacia arriba y ya recibe una respuesta de Dios directamente, ¿no? Y Daniel, ¿me entiendes? Cuando lo tienes ahí tan dentro de ti, como tu día a día también, ¿no? Ves más un poco la mano de Dios. No sé si un poco ahí. pues sí, podemos hablar en un momento, pero para mí es fundamental la oración y creo que por eso el diablo nos ataca tanto y consigue con 1000 cosas entretener para que no lleguemos a ese objetivo. De alguna manera sabe que si nos entrenamos en la oración vamos a vencer. Entonces lo que hace el diablo es no nos deja entrenar, nos da cosas para hacer, Netflix, amigos, y entonces hay que luchar contra esos entretenimientos, esos deseos a veces del corazón y decir, no, mi labor y mi disciplina es orar. Así que bueno, que el Señor nos ayude a orar. Yo todavía tengo muchas cosas que hacer, pero entre las cosas que me quedan por hacer quizá es tener un tiempo de oración. Y hay días que no lo tengo, el Señor me despierta por la noche para que ore y sé que lo hace. Sí, qué bueno. Y aprovecho, intento orar y pedirle al Señor su protección para mis amigos, los que conozco, etcétera. Espera, muy que bien, se ha colgado, si te parece, y no quiero que se cuelgue. Espera, te meto otra vez. Llevamos toda la entrevista, sí, ¿vale? Así que chicos, le meto otra vez. Bueno, sí, pues sí. ahora Vamos a terminar hablando, porque si no veo que no hay final. Vale. Y es que sabes que no sabía que duraba solo 1 hora y se cortaba, entonces yo estaba así como dije, te podemos seguir más rato, pero claro, lo que quería hacer era terminar la entrevista, ahora lo entendí. Pero bueno, terminamos con una oración si te parece. Sí. Y nada, una alegría, tengo todavía cosas que hacer, pero bueno, se agradece también el hablar un poquillo y hablar de la oración no te hace ser mejor orador, sino que al final es ponerse a orar, así que podemos quizá terminar y animo a todos los que nos estén viendo a que se pongan luego a orar, incluso a Emanuel, que lo veo que está aquí. Manuel, te animamos el doble de San Pedro de Israel a orar. Bueno, pues oramos, sí. ¿Te parece, Fran? Sí, me parece genial. Muy bien, pues señor, se nota que es raro orar por los medios de comunicación y también, señor, cuando empezamos los primeros días a orar por Zoom como iglesia, se nos hacía raro, pero al final tú habitas no en templos hechos de manos, sino que estás en cualquier sitio y también estás en Internet, señor. Y qué bueno es saber que en un mundo lleno de cosas malas y ese sitio en el que cabe tanta porquería y cosas malas que te desagradan, que nosotros podemos usarlo también para tener comunión, orar los unos con los otros. Queremos, Señor, orar por las
personas que están presentes y por los que han estado, que personas que te amamos y queremos expresarnos delante de ti y que no tengamos vergüenza de orar. Y esas personas que quizá no tienen una vida de oración muy activa, que tú les hagas ver que en el día a día, cuando van al instituto, que pueden levantar su voz un momento y decirte, Señor, ayúdame, que tú estás ahí al otro lado para escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esto se corta, ¿vale? Espera. Voy a meter. Le voy a meter otra vez. Ahí se ha ido. Ha vuelto. Te meto un momento, Irra, no te vayas. Yo también quiero terminar en oración. Bueno, tío. Así que nada, tío. Nada, un placer. Oramos también por tu vida y nada, que el Señor... Sí, orar por mí, porque en este último tiempo también he estado un poquillo fastidiadillo así de salud, ya que me volví a dar. Así que... Bueno, esto se va. Orar por mi conexión a internet. También. Oramos que ahí el Señor haga algo. Espera, vale, ya te veo. Bueno, Irra, ¿qué te voy a decir? Muchas gracias por venir y por estar aquí. Y nada, puede ser que volvamos a ver, ¿no? Nos volvamos a ver. Así que nada, chicos, gracias por estar. ¿Quieres una ofrenda? Ofrenda por un internet se ha ido. Vale, le voy a meter y ya me termino, tío. Que Irra ahí no me puede dejar vendido, solo yo hablando. Terminamos los dos. Y bueno, tío. Tío, ha sido escuchar ofrenda y he vuelto aquí otra vez, Esto es milagroso. Bueno, otro día hablamos de las declaraciones. Bueno, vale, tío, un abrazo y nada, lo digo. Gracias por venir, ¿vale? Y nada, que estamos en contacto y me alegro de haber podido estar aquí un ratillo y ahora a orar por mí, que acabe pronto y que el vídeo se suba pronto a YouTube. Bueno, el hecho es que también doy gracias por el tiempo que has podido dedicar aquí y nada, que oramos también para que ese vídeo se suba, por tu vida, por tu salud y también por el vídeo porque va a estar en YouTube también, ¿vale? Voy a intentarlo subir, pues que sea de bendición y que haya sido un tema para pensar y otro día seguramente podamos hablar más un poquito de oración. Pues nada, tío, terminamos cantando Jesucristo. Jesucristo es tan grande. Ahí ya, cantar me da más vergüencilla. Sí, pero escucha, él puede también tener un tiempo de alabanza. Pero nada, gracias, Irra, tío. Bueno, un abrazo para todos venga, y gracias por estar ahí. Bendiciones, chao, chao, chicos, chao.